Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla, dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Alberto Calvente y Víctor Puente. Buenas noches y bienvenidos otra noche más a nuestro programa Expertos de Pacotilla. Es 29 de abril, día 46 de confinamiento y las cosas empiezan a moverse, la política empieza a agitarse y empieza a verse como la desescalada cada día es más factible. Os recordamos que este sábado vamos a empezar a poder salir a hacer deporte de uno en uno, 1 hora y a 1 kilómetro de nuestra vivienda habitual. Y es algo que los españoles ya se están tomando a la ligera, ya se empieza a hablar en los círculos sociales de salidas masivas, de salidas con gente, y es algo que nos preocupa, porque hablábamos el otro día precisamente de la empezada a salir de los niños, y veíamos como en las grandes plazas de las grandes ciudades había masificación, ya la gente empezaba a juntarse, y de esto mismo Quim Torra salía hoy a la palestra por la mañana, el presidente de la Generalitat, y siendo el primero que pedía que los jóvenes pudieran empezar a salir a las calles, era el primero hoy que salía a quejarse y que salía a decir que las imágenes que se estaban viendo y cómo se lo estaba tomando la población no era como debía de ser. Por otra parte, el gobierno ha tenido conversaciones hoy durante la mañana con toda el área sanitaria de las distintas comunidades autónomas para ponerse de acuerdo en cómo ofrecer la desescalada. En principio el gobierno quería hacerlo por provincias, pero las comunidades autónomas le han dicho que no debería ser así, que deberían hacerlo por áreas sanitarias, cosa que el gobierno ha contestado que lo tendrá en cuenta y que en el estudio de la fase 1 empezaremos a ver si puede ser posible. En otro orden de cosas, los bares a partir de la fase 2 podrán empezar a abrir y a tener un 30% de gente en sus terrazas. Los colectivos de los bares han empezado a quejarse porque, según ellos, tener solo un 30% en terrazas de gente no va a cubrir ni los gastos. Me gustaría preguntarle a Alberto, que ha trabajado durante mucho tiempo y ha regentado bastantes negocios de este tipo, de hostelería, ¿qué le parece a él que únicamente se pueda abrir terrazas y que únicamente un 30% de esa terraza pueda ser utilizada por la gente que va a poder acudir a esos bares? Hombre, me parece una medida un poco precipitada, ya que los gastos de mantenimiento de estos establecimientos van a seguir siendo los mismos y por desgracia no van a llegar a hacer las cifras necesarias para poder seguir manteniéndolos, pero bueno, será lo que toque y lo que será necesario para ir poco a poco adaptándonos a esta situación que nos ha puesto en jaque, ¿no? Hoy, preparando el programa, de hecho calculábamos un poco cuáles eran los gastos y cuáles los beneficios, y para un bar aproximadamente de 10 mesas en terraza, si contamos con que un 30% serían 3 mesas de máximo 4 personas, teniendo en cuenta que el gobierno deje que haya 4 personas en la mesa, suponiendo que aproximadamente la estancia de una persona en un bar está entre 15 y 30 minutos como mínimo, la ganancia sería mínima por hora por mesa, aproximadamente entre 5 y 7 euros, con lo cual, exactamente como decían estos colectivos, los datos no salen y va a ser muy difícil que muchos bares puedan ampararse y sujetarse a ese 30% en la primera fase y puedan sobrevivir. Expertos de Pacotilla. Expertos en desinformarte. Vamos a presentaros hoy que falta Víctor, una nueva compañera que se llama Marley Toro, que va a presentarnos diferentes secciones a lo largo de este programa, Expertos de Pacotilla. Bienvenida, Marley, buenas noches. Hola, buenas noches a todas las personas que hasta ahora nos están escuchando. Como bien lo dijo Enrique, mi nombre es Marley, mucho gusto. Bueno, les comento, el presidente Pedro Sánchez el día de ayer, martes 28 de abril, ha anunciado los primeros pasos para el proceso de desescalada, que esto da una salida del confinamiento que llevamos desde el día 14 de marzo. La manera en que se va a desescalar el confinamiento será de una forma gradual, asimétrica y coordinada. Gradual quiere decir que será por etapas, las cuales llevan a un periodo de 2 semanas,
y será más o menos las 4 etapas entre 6 a 8 semanas. También será de una forma asimétrica. Esto quiere decir que será dependiendo de la región y la provincia de las zonas del país. Para ello, para que se haga posible, tiene que haber una coordinación. Por eso las personas van a estar informadas de todo, va a ser accesible para que el público pueda fundamentar los datos, tanto de la parte cuantitativa como de la parte cualitativa. Las fases son las siguientes. Primero que nada, la fase número 0, que es la fase de preparación, que ya ha comenzado con las salidas de los niños, ya aprobadas, y luego, a partir del 2 de mayo, el permiso para salir a hacer ejercicio. Se abrirán algunos negocios con la apertura de locales con cita previa o de restaurantes, con servicios de comida rápida para llevar a domicilio. La fase número 1, que sería la siguiente, sería la fase inicial o fase número 1. Permitirá el inicio parcial de algunas actividades. Según lo ha explicado, Sánchez ha puesto como ejemplo la reapertura del comercio bajo condiciones estrictas, es decir, bajo condiciones estrictas de seguridad y con las excepciones de los grandes parques comerciales donde son más probables la aglomeración de personas, es decir, que si se abren los comercios serán de comercios donde no hayan tanta aglomeración de personas como los grandes centros comerciales. Esto no se abrirá, lo único que se abrirá, si la fase 0 lo permite, son comercios, pero donde no hayan tantas aglomeraciones. En esta fase, en la fase número 1, se permitirá la apertura de terrazas en la hostelería con una limitación al 30% del aforo, así como hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes. Sánchez ha señalado que estas aperturas establecerán un horario preferente para mayores de 65 años, ya que, como sabemos, las personas de 65 años son las más vulnerables para contagiarse de este virus. En esta fase número 1 también el sector agroalimentario y pesquero reanudará sus actividades y se reabrirán algunos lugares para hacer culto y también se retomarán actividades deportivas de alto rendimiento y, si es posible, arrancará el entrenamiento en ligas profesionales. En este momento, precisamente en la fase número 1, el uso de mascarillas será altamente recomendado en el transporte público, pero no tan solo en la fase número 1, ha acotado el presidente, sino en la fase número 2 y en la fase número 3. En todas las fases debe de ser utilizado lo que es la mascarilla, es algo totalmente recomendado. El presidente Pedro Sánchez ha señalado que el curso escolar no se retomará normalmente hasta el mes de septiembre, pero en esta fase, en la fase número 2, se permitirá que los alumnos menores de 6 años tengan actividad en las escuelas para permitir que los padres regresen a los trabajos presenciales. En la fase número 2 también se retomarán actividades como la casa deportiva y se reabrirán los cines, teatros y otras actividades de ocio, con limitación, por supuesto, de aforo de 1/3. Serán posibles las visitas a monumentos o exposiciones con 1/3 de aforo, ha dicho Sánchez, quien también ha explicado que en esta fase se permitirán actos culturales con menos de 50 personas y en 1/3 de aforo en recintos cerrados y al aire libre. La fase número 3, que ya sería la última fase, se denominará como la fase avanzada. Se flexibilizará la movilidad con un aforo de 50% en la actividad comercial que permitirá la distancia física de 2 metros. Por último, el presidente Pedro Sánchez dice que mediremos cada fase en cada lugar. El gobierno mantendrá el estado de alarma y, por tanto, el mando único en todo el proceso será el Comité de Desescalada, el que, previa audiencia a las de las autoridades autonómicas, provinciales y municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que los comités de las provincias y las comunidades serán los encargados y el mando único de todo el proceso. Como bien lo dijo al principio Sánchez, será de una forma simétrica dependiendo de la zona, de la comunidad y la provincia. No hay un calendario cerrado y uniforme.
Avanzaremos tan rápido como lo permita el control de la epidemia y el control de la salud, ha explicado Sánchez. Al concluir estas 3 fases, habrá concluido la desescalada y cada provincia llegará a la situación de nueva normalidad. Terminarán en ese momento las medidas epidemiológicas. Expertos de pacotilla en Twitter, YouTube, Spotify e Instagram. Y traemos cifras. Hoy es día de hablar de números, de hablar de cómo está la cosa en el mundo, de hablar cómo está la cosa en España. Y se va a encargar Alberto de traernos las demoledoras cifras de alguno de los países que por desgracia se están viendo afectados por el COVID. Alberto, buenas noches. Sí, buenas noches. Como decías, Enrique, tenemos el día de hoy, por desgracia, al Reino Unido, que se proclama el segundo país en Europa con más muertos por COVID-19 al registro. Hasta ahora 26.097 decesos, y por otra parte a nivel mundial ya se cuentan 3 millones de casos y más de 223.000 muertos, cifras que aunque cada vez en menor medida siguen creciendo sin parar. Centrándonos en España, Madrid triplica los contagios por coronavirus mientras las muertes bajan de nuevo. La Comunidad de Madrid ha registrado por segundo día un repunte en el número de nuevos contagios con coronavirus, que son casi el triple respecto al martes, al pasar de 363 a 981, mientras el número de fallecidos sigue bajando con 57 nuevas muertes. El total de fallecidos por el COVID asciende ya a 8.105, mientras que los contagios confirmados por PCR alcanzan los 60.765, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Alberto, quizás estamos hablando en este incremento de una posible apertura de contagios nueva, por lo que hablamos el otro día, quizás, ¿no? De esta salida de los niños, ¿no? Y otra vez también el retomar, como se retomó hace unos 20-22 días, el trabajo otra vez que había antes de cerrar por completo esos trabajos, ¿no? Sí, como muy bien dices, al parecer, por suerte, el número de fallecidos está bajando, pero el número de casos se ha casi triplicado en el día de hoy solo. O sea, que estamos hablando de que quizás esa desescalada de la que todos estamos tan contentos y tenemos tantas ganas que se produzca puede ir ralentizándose por momentos, ¿no? Sí, al parecer, según las cifras que acabo de contarte, parece que el número de contagios ha ascendido de una forma drástica. Y en estos 2 días hasta la salida de los deportistas quizá deban replantearse el plan de desescalada. Pues yo creo que sí, pero yo creo que otra vez va a pasar lo mismo que al principio, ¿no? Hasta que no nos demos de bruces otra vez con la realidad, no va a funcionar, ¿no? Se hablaba, además, hay cosas que no he entendido, que nos ha explicado por encima nuestra compañera Marley, pero que tampoco se pueden explicar todavía a fondo, que son el gobierno habla de 6 semanas mínimo para las fases, 8 máximo. No sé yo hasta qué punto esto es así. O sea, habrá que leerse bien todo este BOE cuando salga. Pero vamos, que yo entiendo que esto va a ser complicado y que esto se va a complicar. Si hoy vemos que ya han subido los contagios en las ciudades grandes, pues no quiero imaginar cuando ya todo el mundo pueda salir, porque además interpreto que la gente va a ser más lista de la cuenta y va a salir a hacer deporte y va a salir a andar gente que no había salido a andar en su vida, ¿no? Y... Sí, claro, sí, perdón que te interrumpa, pero dime. Es lo que hablábamos hasta ahora, y al fin y al cabo, con tantos cambios en las cifras que estamos teniendo, es imposible el plantear una desescalada, como estamos diciendo, que esté bien definida y bien programada, porque al parecer esto no para de subir. Sí, no, es que además ya no es lo que no pare de subir, es que la gente se ha mantenido muy bien y muy tranquila durante un tiempo, durante 40 y pico días, y la cosa ha ido bastante relajada y la gente ha sabido quedarse en casa y la gente ha sabido comprender todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero la gente también, en el momento en que le das un poco de manga ancha, en el momento que le dejas cogerte el dedo, te coge el brazo, ¿no? O sea, eso es así. Y habrá mucha gente que incluso le tenga miedo a salir de nuevo otra vez, y habrá otra gente que esté deseando salir, que no ve el momento, que va a salir como si no hubiera salido en la vida de casa, ¿no? Al fin y al cabo todos necesitan salir a tomar aire y respirar, pero claro, hay que pensarlo 2 veces
e intentar evitarlo lo máximo posible hasta que sea 100% seguro, yo creo. Y sin embargo, mira, tenemos aquí otra información, por otro lado, que es el segundo día consecutivo sin muertos en la región de Murcia por coronavirus. Bueno, pues una buena noticia, por lo menos empiezan a llegar las buenas noticias de algunos sitios, ¿no? Por lo que nos dice, la región de Murcia ha registrado 54 nuevos casos de coronavirus, en una segunda jornada consecutiva sin fallecidos por esta causa, según el balance correspondiente a las 21 horas publicado este miércoles por la Consejería de Salud. Y además, esta mañana también el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia comentaba que por qué había pueblos, 140 municipios creo que decía, de Galicia, que no habían registrado ningún contagio y que seguían confinados, ¿no? Y que no entendía, y tiene toda la razón del mundo, no entiendo por qué esos pueblos, esos municipios que no tienen ningún contagio, no cierran fronteras y pueden seguir haciendo vida normal, ¿no? Al fin y al cabo, si esto es una enfermedad que se contagia de persona a persona y no dejas entrar y salir a nadie y no tienes infectados, no se va a infectar nadie, ¿no? De hecho, respecto a Galicia, es el primer día sin muertos por esta enfermedad. Bueno, empiezan entonces a llegar algunas noticias. Veremos a ver si todo esto del desescalonamiento, etcétera, empezando por los niños y ahora dejándonos a los mayores salir a partir del día 2, no provoca otra vez un repunte, porque también hablábamos de que el domingo, día 3, es el Día de la Madre. Y bueno, la picaresca, como comentábamos ya hace tiempo, puede llegar a ser grande y yo creo que mucha gente va a aprovechar esas salidas que se van a poder hacer de una hora para ir a visitar a sus familiares y en concreto a sus madres, ¿no? Claro, todo el mundo ahora mismo está aprovechando la mínima situación para salir, como decimos siempre, ya sea pasear al perro, ir al supermercado. En vez de hacer una compra el lunes para toda la semana, pues voy el lunes cojo esto, voy el martes cojo lo otro. Y claro, es normal también tantos días, la gente necesita tomar un poco el aire y estirar, por así decirlo, un poco las piernas, porque ya se hace angustioso, y a mí ya me angustia el tanto estar metido en casa, ¿no? Además, fíjate qué curioso es que la Comunidad de Cataluña, la Generalitat, que pedía, el primero que pedía Quim Torra que los niños empezaran a poder salir era desde su gobierno, ¿no? Esta medida. Y resulta que ahora ve comprometida la integridad de su ciudadanía y es el primero en recular, ¿no? Es el primero en echarse para atrás y decir, esto que estamos haciendo, señores, no es lo que deberíamos estar haciendo, no es lo que pedíamos, o igual estábamos equivocados al pedirnos que esta gente pudiera salir, porque igual no contemplábamos que la gente no pudiera tener tanta cabeza y tanta sensatez como interpretábamos que pudiera tener, ¿no? Y mira, por ejemplo, tengo aquí información sobre casos como en Finlandia, que reabrirá las escuelas a partir del 14 de mayo. Ellos ya hace 2 semanas, este dato no sé si lo sabías, hace 2 semanas que puso fin al aislamiento. Bueno, en España se comentaba que hasta septiembre no va a haber aulas, ¿no? Y que la EBAU va a ser entre finales de junio y principios de julio, todavía sin fecha determinada, pero parece que en España las aulas hasta septiembre, grupos grandes de colegiales, no va a ser posible, ¿no? No, al parecer por aquí va a tardar más. Además, se nota mucho la necesidad de la gente de salir, porque tenemos aquí otro dato de que aumenta un 200% las denuncias por desobedecer a la autoridad. En Cataluña tenemos este dato. O sea que la gente empieza a salir. Y claro, otra cosa respecto a lo que hablamos de los colegios, ahora muchos padres se preguntan si ellos van a poder empezar a trabajar, ¿qué van a hacer con los niños, ¿no? Porque al fin y al cabo, durante el curso, una de las cosas que libraba un poco a los padres y que los dejaba ir a trabajar, la gente que no puede hacer teletrabajo, es ¿y con los niños qué hago, no? Se hablaba de que hasta los 6 años, creo recordar que leí una información en El Mundo hoy, que van a poderse dejar en colegios, van a poder, los padres que no puedan teletrabajar únicamente van a poder dejarlos en los colegios, pero que los demás no. Esto va a ser algo complicado, porque un niño de 7 años, que solo es uno más que 6, no sabe cuidarse por sí solo y quedarse en casa solo, puede ser problemático. No, bueno, depende. Yo supongo que con esta desescalada también traten esos temas y pongan una solución. Supongo que no habrá problema en poder dejar a niños a cargo de, bueno, pues una persona profesional en ese ámbito o un familiar. Supongo que tendrán que buscar alguna medida de ese tipo, porque si no le va a imposibilitar el trabajo a mucha gente. Lo que pasa es que no sé si estás conmigo en que quizás el gobierno debería de
dejarse apoyar un poco por esas comunidades autónomas, ¿no? Estamos al tanto ahora mismo de que el gobierno tiene mando único y de que lo que dice el gobierno hablando en plata va a misa, pero yo creo que para este gobierno, bueno, para este gobierno y para cualquiera, esto se le queda grande. Además, teniendo España por regiones como la tenemos estructurada, lo fácil además sería, oye, dictamino ciertas cosas básicas sobre las que os podéis mover y entre paréntesis os abro un abanico de posibilidades dentro de ese paréntesis a las que podéis recurrir, o un mínimo y un máximo en el que podéis moveros, pero oye, apoyarnos y ayudarnos a ir viendo cómo está vuestra zona y flexibilizando un poco las opiniones y las medidas que nosotros tomemos, ¿no? Porque parece que no, que la autoridad se impone, ¿no? Y que el gobierno quiere llevarlo todo a cabo como él dice y bajo el mando único, como decía. Sí, no, este tema ya lo habíamos tocado un poco en otra ocasión y volvemos a lo que decidimos, pensamos ese día, que al fin y al cabo cuanta más gente pueda apoyar y opinar, ¿no? Lo que puede ser la mejor solución, yo creo que mejor, más cabezas buscando una solución que solo el gobierno, ¿no? Sí. Bueno, pues por lo menos nos vamos hoy con la sensación de que los datos auguran un futuro más cierto, ¿no? Para la población, por lo menos la española, que ve cómo esas cifras de muertos día a día van bajando y poco a poco. Vemos cómo ese índice de contagios también, bueno, pues parece que bajaba, ahora sube un poco, repunta. Esperemos que esto no sea la tónica general de esta semana y de esta fase cero en los grandes lugares. Y bueno, nos despedimos con el aliento de que todo esto vaya mejor y que por lo menos a principios de julio todo el mundo esté en la calle y todo el mundo pueda otra vez, de alguna manera, y aunque con alguna serie de restricciones y alguna serie de miedos, a ser, entre comillas, libre, ¿no? Sí, esperemos que las decisiones que tome el gobierno sean las adecuadas y que sobre todo la población de todos los países se las tome en serio y con el máximo cuidado posible, ¿no? Bueno, pues despedimos este programa de hoy, este programa de día 29 de abril, miércoles 29 de abril. Estamos ya solo a 2 días de 1 de mayo, fiesta nacional, y esperamos veros este viernes, porque este viernes vamos a tener una conversación, un coloquio entre mujeres, ¿no, Alberto? Una gran conversación. Vamos a tener una reunión para que nos cuenten experiencias entre todas ellas. Y yo creo que va a ser muy interesante, la verdad. Tengo muchas ganas de conocerlas y que nos cuenten. Sí, que nos cuenten y que nos expliquen cómo han vivido ellas ciertas cosas, ¿no? Porque a veces no las entiendes y necesitas que te las expliquen bien y te abran los ojos en algunos aspectos. Bueno, pues pendientes de ese viernes, día 1 festivo, en el que vamos a hacer esa conversación, y con muchas ganas de volver, porque mañana no tenemos programa. Pero bueno, estaremos el viernes por aquí, y el sábado también tendremos otro programa de 3 horas, con varios exdelincuentes de la mano de Javier Ávila Navas, que nos va a traer otro coloquio también entre una manera de ver la sociedad como la tienen ellos, que como nos comentaba el otro día Javier Ávila y nos dejaba impactados, era ¿qué es un delito, ¿no? ¿Qué es un delincuente, ¿no? Ampliaremos mucho más todo esto este sábado, en el que tendremos seguramente a Víctor con nosotros también para moderar este coloquio. Alberto estará con nosotros también. Si puede estar Marley también lo estará. Así que muchísimas gracias por escucharnos otra noche más. Es un placer estar para vosotros en las ondas, y nos despedimos ya. No nos podemos despedir de Marley porque ya ha tenido que irse, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí a Marley. Y Alberto, como siempre, buenas noches, un placer contar contigo. Bueno, buenas noches y que vuelva pronto Marley, que ya la echamos de menos y queremos seguir trabajando con ella. Pues nada, Expertos de Pacotilla se despide una noche más. Ha sido un placer estar en las ondas para vosotros. Esperemos que este confinamiento acabe cuanto antes y volvamos a poder vernos en los bares. Buenas noches.